Lucas, el Evangelio de Lucas, el capítulo 8. Si ustedes recuerdan, los que estuvieron aquí hace 2 semanas, estamos estudiando el Evangelio de Lucas y comenzamos a estudiar la primera parábola que enseñó Jesús, que registra Lucas en el capítulo 8, versículos del 4 al 15. La parábola, como tradicionalmente ha sido llamada, porque es el título que aparece en negrillas, la parábola del sembrador. Y sin embargo, si ustedes revisan sus boletines, el título que hemos puesto es la parábola de los 4 terrenos, porque el énfasis que hace Jesús en esta parábola no está en el sembrador, sino en los terrenos, en los tipos de terreno que reciben la palabra, que aquí es simbolizada por un sembrador que va sembrando su semilla en un campo de distintos terrenos. Jesús, en esta parábola, si ustedes pueden recordar aquí, Él nos deja ver cuál es la dinámica que existe entre su palabra, el Evangelio, no solo en ese tiempo, hasta el día de hoy. ¿Cuál es la dinámica que existe entre su palabra y nuestros corazones? ¿Cómo funciona el hecho de que todos los que estamos aquí presentes recibimos la palabra de Dios? Y pensemos en un grupo más grande como los que vienen en la mañana, 180, 200 personas o más de 200 personas. O pensemos en un grupo más grande como personas yendo a un estadio a escuchar a un predicador popular. Y la idea de oír la palabra del Señor, oír el Evangelio, y tantos miles y cientos de corazones, de terrenos dispuestos a escuchar la palabra, pero a menudo y frecuentemente ocurre que de las grandes multitudes que oyen el Evangelio, que escuchan la palabra, un número mínimo, un puñado de personas son los que reciben el Evangelio, los que creen y los que son transformados. Y una pregunta natural que nosotros podríamos hacer es: ¿por qué esto siempre es así cuando se trata del Evangelio? ¿Por qué siempre es así? Cuando hablamos del Evangelio, de la predicación, es como que si algunos tuviesen la expectativa ya de que vamos a perder, y de que lo mejor que puede ocurrir es que de un grupo de 1000 personas, solamente 10 lleguen a creer en el Evangelio genuinamente. Y creo que Jesús responde esa pregunta de una manera magistral en esta parábola, que es la primera parábola que registra Lucas y en un sentido resume muy bien cuál es la mecánica, cómo funciona el reino de Dios. Esta es una parábola y el resto de las parábolas son parábolas que Jesús enseña para enseñar a sus discípulos cómo es el reino de Dios, cómo funciona el reino de Dios o qué es el reino de Dios. ¿Por qué hay algunos que rechazan el Evangelio? ¿Por qué hay otros que aceptan el Evangelio? Jesús responde esa pregunta en esta parábola. Esta parábola resume entonces el éxito o el fracaso de nuestra predicación del Evangelio, el éxito, el fracaso de la predicación de los ministros que han existido en la historia de la iglesia, incluso de los profetas del Antiguo Testamento, de Jesús y de sus apóstoles. Y es por medio de esta simbología que Jesús utiliza de la semilla del sembrador y de los terrenos que reciben la semilla. Jesús de alguna manera nos deja ver, nos deja echar un vistazo a lo que ocurre dentro del corazón humano para responder la pregunta: ¿por qué muchos rechazan el Evangelio y tan pocos lo reciben? Especialmente para sus discípulos, ¿por qué Él, siendo el Hijo de Dios, siendo el Mesías, tenía tan pocos seguidores genuinos, aparte de las miles de personas que le seguían, pero sin embargo eran muy pocos seguidores genuinos? ¿Por qué razón? Otra vez, Él responde esta pregunta en esta parábola. Piensen, la parábola está utilizada aquí por Jesús para aclarar una falsa comprensión de los discípulos y de los judíos en general. Ustedes recuerdan que tanto los judíos como los discípulos de Jesús tenían sus expectativas acerca del reino de Dios, que vendría con poder, que vendría siendo guiado por la venida del Mesías, una venida gloriosa, no una venida humilde, que los llevaría a la cabeza de las naciones. Tan pronto aparecería a Israel. Y Jesús les dice: ustedes deben esperar un momento, esto no es así. Esto no es así, no es como funciona el reino de Dios todavía, por lo menos no todavía. Ellos estaban expectantes de ver al Mesías mostrarse al mundo entero,
con toda su gloria para instaurar el reino y casi como mecánicamente venir y hacer que venga el reino sobre la tierra. Pero Jesús les dice, así no funciona por ahora. Así no funciona por ahora. Antes de ir a la gloria, antes de que vayamos a la gloria, ustedes deben ir a un nivel más personal. Antes del triunfo tienen que pensar en sus corazones. ¿Cómo están sus corazones? Esta es la pregunta importante, porque de esta pregunta, la respuesta a esta pregunta depende si ustedes van a participar de la gloria futura del reino de Israel que viene trayendo el Mesías. Por lo tanto, antes de hablar de los privilegios del reino y de la gloria del reino futuro, hablemos de los requisitos para entrar al reino. Esto es lo más importante. Y esto es lo que los fariseos y los religiosos nunca entendieron. Esto es lo que los discípulos todavía no entendían, pero entenderían después de la resurrección de Jesús. Y esta es la pregunta que busca responder y la falsa comprensión que Jesús busca arreglar en los oídos, en los corazones de sus discípulos. El énfasis de este pasaje está entonces en oír la palabra. Esto es lo más importante, oír la palabra y cómo responder satisfactoriamente a esa palabra. Si ustedes se fijan leyendo esta parábola y los versículos que están alrededor, podemos encontrar este énfasis en el versículo 15. El último versículo de la parábola dice, Lucas 8:15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Noten, retienen la palabra oída, han oído la palabra y dan fruto con perseverancia. En el siguiente pasaje, en el versículo 18, observen lo que dice. Este es otro texto, otro pasaje. Y dice al final, el versículo 18, mirad pues cómo oís, dice Jesús, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Noten el énfasis otra vez como en el versículo 15, en el oír. En el versículo 18, miren pues cómo oyen la palabra. En el versículo 21, cuando se acercaron los familiares de Jesús, sus hermanos y su madre, porque le querían ver, querían estar con él, y él estaba enseñando a sus discípulos. Escuchen la respuesta, y este es un texto que Lucas pone junto al resto. En el versículo 21 dice, él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Lucas continúa con este énfasis entonces de oír la palabra y responder satisfactoriamente a esta palabra. Y nosotros, quizá de manera un poco más indirecta, podríamos mencionar el versículo 25, cuando Jesús calma la tempestad y la reacción de los discípulos. En el versículo 25, ellos dicen, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Podríamos decir de manera irónica, aún el mar y los vientos obedecen a la palabra de Jesús. Aún estos elementos inanimados obedecen la palabra de Jesús. Bueno, ¿cuánto más deberían hacerlo los seres animados, especialmente los seres humanos que fueron creados para adorar a Dios? Este es el gran énfasis de todo este pasaje, de toda esta sección. Ahora, acompáñenme por un momento a leer lo que dice Jesús aquí en desde el versículo 4. Vamos a dar lectura a esta parábola. Lucas 8, verso 4, dice, juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y follada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació, llevó fruto 100 por uno. Hablando estas cosas, decía gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas
y los placeres de la vida no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Leyendo esta parábola, creo que es autoexplicativa. Jesús la explica, no lo hace con otras parábolas, pero con esta la hace. Jesús nos da la explicación, el significado de esta parábola, así que no debemos hacer conjeturas. Creo que el significado es demasiado sencillo. Los símbolos que utiliza Jesús son demasiado sencillos de interpretar, como Él hace la explicación. Hace 2 semanas estudiamos en primer lugar la ilustración de la parábola, los versículos del 4 al 8, es la ilustración de la parábola. También estudiamos los versículos 9 y 10, el motivo de la parábola, por qué Jesús comenzó a utilizar parábolas. Y en esta tarde vamos a enfocarnos en los versículos del 11 al 15, que es la explicación de la parábola. La explicación de la parábola. La ilustración, el motivo y la explicación de la parábola. Leyendo este pasaje, es demasiado obvio para nosotros reconocer que hay 4 terrenos. Y que de los 4 terrenos hay un solo terreno que es bueno. El resto no alcanzan a proveer lo necesario para que la semilla dé fruto. Ninguno de los otros 3 da fruto. De hecho, encontramos al final de cada uno de los 3 primeros terrenos que menciona Jesús, referencias que nos dicen que de lo que está hablando Jesús aquí en realidad es de cómo los incrédulos reciben y responden a la palabra predicada, al Evangelio. En el versículo 12 dicen para que no crean y se salven. En el versículo 13, en el tiempo de la prueba se apartan. Y versículo 14, a la mitad, son ahogados por los afanes, riquezas y placeres de la vida y no llevan fruto. Lo que nos dice, para no confundirnos, estos 3 primeros terrenos es una descripción de 3 corazones que rechazan la palabra, solamente que lo hacen de distintas maneras y con distintos énfasis, pero los 3 al final están en el mismo saco. Los 3 rechazan el Evangelio. Solamente el versículo 15, el último terreno, es el que recibe la palabra y el que da fruto y el que persevera. Y esto es significativo para nosotros. Jesús creo que no estaba siendo casual, creo que no es al azar el hecho de que Él eligió 4 terrenos y que de estos 4 terrenos Él eligió que 3 de esos terrenos sean terrenos donde se oye la palabra, pero esa palabra es rechazada, y solamente uno de estos terrenos recibe la palabra de manera apropiada y da fruto. ¿Acaso esto no es una ilustración de lo que decíamos al inicio, de cómo ocurre cuando nosotros predicamos el Evangelio? Siempre casi vamos con la expectativa de que no el 100% de las personas que nos escuchan van a creer, porque Jesús había advertido ya que el camino a la vida es angosto, hay una puerta angosta, es el más difícil, y pocos, dice Él, pocos son los que entran por esta puerta y andan por este camino. Esta es la realidad. Y creo que eso lo vemos aquí simbolizado de alguna manera en esta parábola, porque son 4 terrenos. Quisiéramos que 3 por lo menos sean buenos, pero solamente uno es bueno, y los 3 son terrenos malos que rechazan esta palabra. Bueno, hay algo importante que debemos notar aquí antes de fijarnos en cada uno de los versículos del 11 al 15, que quisiera que presten su atención. En el versículo 8, noten lo que dice Jesús. En el versículo 8 hay una frase importante allí, al final. Esto es lo que dijo Jesús después de enseñar la parábola, y lo dijo a gran voz, es decir, con un gran énfasis. Dice: el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Jesús utilizaría una frase como esta? Jesús, en primer lugar, no está haciendo una referencia a oídos físicos. Él ha enseñado una parábola. Y las implicaciones del significado de esta parábola son eternas, porque son una descripción de los corazones de los judíos que estaban oyéndole. Y Jesús prontamente se dio cuenta, hay algo que no está funcionando bien aquí. Estas personas que me siguen, estas multitudes que me siguen, como Lucas nos hace la referencia en el versículo 4, una gran multitud que de cada ciudad venían a Él.
Y Jesús podía ver sus corazones, como nos dice Juan, en el capítulo 2, en el capítulo 5, en el capítulo 8, que Él sabía quiénes eran cada uno. Y Él podía ver la superficialidad de unos, Él podía ver la dureza de otros, Él podía ver las preocupaciones vanas en otros corazones, pero ninguno o muy pocos le seguían realmente porque habían recibido la palabra y estaban dando frutos. Y Jesús seguramente pensó, esto es un punto crucial en su ministerio. Es en este punto donde Él ve la necesidad de cerrar el significado de las enseñanzas del reino a la multitud de judíos que permanecían incrédulos. Y Él tomó esta decisión de manera intencional, de manera estratégica en su ministerio. Y dijo, no hablaré más a este pueblo. Este pueblo tiene oídos pesados y no quiere oírme. He predicado el evangelio por meses y me han rechazado hasta el día de hoy. Estas personas no entienden lo que está sucediendo aquí. Estas personas no saben quién soy yo. Y lanza esta frase en el versículo 8, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué dice esto? Él dice esto porque Él sabe que los únicos que pueden y que son capaces de entender desde ahora en adelante sus enseñanzas por medio de parábolas son sus verdaderos discípulos, son sus verdaderos seguidores, como se evidencia en los versículos que siguen, a los que Jesús explica el significado de esta parábola. En un sentido, entonces, como hablábamos hace 2 semanas, Jesús utiliza parábolas, comienza a utilizar parábolas en su ministerio para esconder el significado de la verdad o las verdades del reino a los incrédulos, pero al mismo tiempo las parábolas sirven para descubrir y revelar el significado de las verdades del reino a sus discípulos. Las parábolas entonces tienen un doble impacto dependiendo de los corazones. Los corazones incrédulos, las parábolas simplemente van a ser una especie de acertijo, un laberinto mental del cual ellos no van a poder salir. Una causa de frustración para ellos, de no ser capaces de entender lo que Jesús está diciendo. Pero para los corazones receptivos, como los del versículo 15, a ellos se les revelaría el significado y gozo traería a sus corazones y beneficios espirituales y bendiciones a los que podían entender su palabra. Esta advertencia de Jesús del versículo 18, que tiene oídos para oír, oiga, es una referencia al corazón. El que tiene oídos espirituales, podríamos decir nosotros. El que tiene oídos espirituales para oír espiritualmente, que oiga espiritualmente, que entienda lo que yo estoy diciendo espiritualmente. Esta es la frase que lanza Jesús. Y esta advertencia de oír es tan significativa, es tan importante, que nosotros incluso la podemos pasar por alto fácilmente, porque hay consecuencias de rechazar la verdad. Siempre que se rechazan las palabras de Dios, siempre que se rechazan las palabras de Cristo, por medio de su palabra o por medio de alguien que las predique, hay severas consecuencias. Y yo solamente quiero traer a la mente de ustedes algunas ilustraciones que nos comunican esto en el Antiguo Testamento. Ya desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, vemos en el libro de los Proverbios. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 1, cuando el autor a los Proverbios, Salomón, utiliza la metáfora de la sabiduría como una señora, pero la sabiduría no es otra cosa que la voz de Dios. Algunos lo han comparado con Cristo, pero es la voz de Dios, es la palabra de Dios. Y en el capítulo 1 de Proverbios dice en el versículo 23, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. ¡Qué privilegio para el pueblo de Israel! Pero noten el versículo 24, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo el consejo mío y mi reprensión no quisisteis. ¿Cuál es la consecuencia? Verso 26. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. ¿Qué es lo peor de estas consecuencias de rechazar la verdad? En el versículo 28 es que cuando la buscan ahora, no la encontrarán. Versículo 28, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana
y no me hallarán. Esta es la consecuencia. Dios simplemente decide cerrar su revelación a los que terminan rechazando definitivamente su verdad, porque Dios estuvo llamándoles continuamente por largos años al arrepentimiento. Su palabra era de ellos la tenían allí, era para ellos, pero la rechazaron, y esta es la consecuencia. Verso 29, ¿por qué? Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, no quisieron mi consejo, menospreciaron toda reprensión mía. Esta es su consecuencia. Tenemos otra referencia en el profeta Amós. En el profeta Amós, después del profeta Joel, se encuentra el profeta Amós en el capítulo 8. Y observen lo que dice en el versículo 11, Amós 8:11. He aquí, dice Amós, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Estos son los israelitas que habían rechazado a Dios, que habían rechazado su palabra, pero Dios va a enviar, dice en el futuro, hambre de su palabra, de oír su palabra. Y versículo 12 dice, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová. ¿Y cuál es la consecuencia? Y no la hallarán. No la hallarán. Perdieron su oportunidad. Perdieron su oportunidad. La palabra de Dios estuvo dispuesta para ellos, pero no para siempre. No para siempre. Hubo un tiempo en que Dios dijo, aquí se acabó todo. Se acabó todo. Noten lo que dice el autor de los Hebreos. Este es un pasaje, entiendo yo, controversial, pero no cuando lo entendemos bien. En Hebreos el capítulo 6, versículo 4, dice el autor, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. En otras palabras, estos no son creyentes genuinos. Estos son aparentes creyentes genuinos. Yo entiendo que puede haber confusión porque algunas palabras puede ser que sean referentes a un creyente verdadero, como que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron la buena palabra de Dios, pero no necesariamente. No necesariamente. Un incrédulo puede llegar a este nivel de palpar y gustar las cosas del reino, las cosas de la iglesia y las bendiciones del cristianismo. Y el versículo 6 dice el autor, es imposible, dice, que los que han hecho todo eso y han participado de todas estas bendiciones y recayeron, dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. En otras palabras, estos hombres que han estado en la iglesia, participando de la iglesia, incluso recibiendo bendiciones de la iglesia, contemplando el poder del Espíritu, salvando a otros, oyendo la palabra de verdad, semana a semana o día a día, y recaen, dice, y se apartan. Es imposible que vuelvan a ser renovados. En otras palabras, ya perdieron su oportunidad. Ya perdieron su oportunidad. No hay más oportunidad para arrepentimiento. Han oído la palabra y han decidido rechazar la palabra. Y para terminar con esta serie de pasajes, en 2 de Pedro, el capítulo 12, versículo 20, solo para que ustedes vean que no es una idea aislada en la Biblia, sino que se repite a lo largo de muchos textos. En 2 de Pedro 2, 20, dice, ciertamente Pedro, hablando de falsos maestros, y se puede aplicar a falsos creyentes también, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, ¿se dan cuenta? Estas personas fueron atraídas por Jesús, palparon y gustaron los bienes del siglo venidero, las bendiciones del cristianismo, pero dice Pedro en el verso 20, enredándose otra vez en ellas son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Recibirán mayor condenación. Han perdido la oportunidad de arrepentirse. Y ahora podemos entender, pienso yo, con
una mayor perspectiva bíblica por qué Jesús comienza a utilizar parábolas, después de leer estos textos. Jesús sabía que los judíos incrédulos ya estaban casi en el punto del no retorno. Estaban casi en el punto de perder la oportunidad para arrepentimiento. Y es cuando Jesús entonces decide velar la verdad de sus oídos, utilizando parábolas, escondiéndoles la verdad, porque ya habían resuelto rechazarle a pesar de todos los milagros que Él les enseñó, que Él les mostró, y las verdades irrefutables con las que enseñaba allí en Galilea semana a semana. Pero no era así para sus discípulos, no es así para nosotros. Para nosotros entonces, que pertenecemos al reino, esta parábola tiene un significado y debemos descubrirla y debemos entenderla. Ahora vayan conmigo, regresen conmigo a Lucas, el capítulo 8, vamos a ver juntos desde el versículo 11 en adelante. Ustedes recuerdan lo que Jesús ilustra en esta parábola. El primer terreno es el sembrador, siembra su semilla y una parte cayó junto al camino. Estos eran los caminos construidos como veredas modernas para nosotros, construidos por los romanos, y a veces no se percataban ellos o no tenían simplemente cuidado de que construían caminos a lo largo de un campo fértil donde se acostumbraba a sembrar semillas, campos de sembríos y de cosechas. A veces construían caminos que paralelamente cruzaban esos campos, como que interrumpían el trabajo de los sembradores, pero aún así entonces el sembrador sembraba su semilla y iba con este saco grande lleno de agujeros y lleno de semillas, los ponía encima de un asno y el asno iba caminando y las semillas se iban esparciendo a un lado y a otro lado. O también la otra manera es que él con un recipiente más pequeño iba lanzando las semillas en el campo y alguien que venía atrás iba arando la tierra para enterrar esa semilla y que dé fruto en un futuro. Y de pronto el sembrador se encontraba con este camino, un camino construido por los romanos. Y lo que habría hecho naturalmente es detenerse cuando comenzaba el camino, que no era más ancho que una vereda moderna, pero de forma indiscriminada algunas semillas caerían sobre este camino. ¿Qué ocurría allí entonces cuando la semilla caía junto al camino? Las aves del cielo no esperaban su tiempo y apenas podían visualizar una de estas semillas, bajaban, descendían para comerlas. Esta es la primera referencia que hace Jesús, es la primera simbología o metáfora que utiliza aquí, el primer terreno. La segunda semilla que cayó sobre la piedra en el versículo 6 se secó porque no tenía humedad. Recuerdan, este es el sembrador que está sembrando y él no puede ver lo que subyace al terreno. Él no se da cuenta que en algunos casos, un terreno fértil es simplemente una apariencia, que no es realmente un terreno fértil, lo que parece ser un terreno fértil. ¿Por qué? Porque a menudo podía suceder que no era otra cosa que una muy angosta capa de tierra, y lo que subyacía debajo de esa angosta capa de tierra eran piedras. Por lo tanto, en un terreno así, la semilla no podía alimentarse. Por lo tanto, se secaba porque no tenía humedad. La semilla no podía crecer, las raíces no podían crecer. Y el tercer terreno, en el versículo 7, la semilla que cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Estas eran semillas que caían en el terreno y los espinos también estaban allí, otro tipo de plantas que eran utilizados solamente para hacer fuego y comer y calentarse. Pero estos espinos que crecían junto al trigo, junto a la cebada, se apoderaban del agua, se apoderaban de las riquezas del terreno, y en ese sentido ahogaban a las semillas buenas, al trigo o a la cebada, los dejaban sin comida, por lo tanto quedaban ahogados y morían. Y el último terreno es el que cayó en buena tierra y nació, llevó fruto a 100 por 1. Ahora, ¿cuál es el significado de todo esto? Bueno, el significado es sencillo y Jesús nos dice cuál es el significado. Noten el versículo 11. En primer lugar, la parábola, dice Jesús, la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando hablamos aquí de la semilla, este es el Evangelio. El mensaje que Jesús predicaba. Tengan algo en mente, que Jesús no está describiendo aquí eventos.
cuando describe a los terrenos, que son los corazones de las personas, no describe eventos. No describe una ocasión en que alguien oyó la palabra y reaccionó de esta manera, como Jesús va a indicar aquí. Más bien, Jesús describe el estilo de vida de esa persona. Esta persona vive tratando de esta manera la semilla que intenta implantarse en su corazón. Pero la semilla es la palabra de Dios. Versículo 12, entonces ahora entramos al primer terreno. ¿Cuál es el primer terreno? Versículo 12. Este es el terreno, nosotros vamos a llamarle el corazón apático o indiferente. El corazón apático o indiferente, el versículo 12. Dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Este es el corazón indiferente, este es el corazón apático. Estos oyen la palabra, pero no hacen nada con la palabra. Son completamente inefectivos con la palabra, son completamente ineficaces con esta palabra. La palabra no surge ningún efecto en ellos. A diferencia de los otros dos terrenos, ni siquiera la semilla logra germinar aquí. La palabra no logra entrar aquí por la dureza del corazón. Y lo que tenemos aquí entonces es la primera descripción de lo que ocurre cuando personas oyen el Evangelio, recuerden, no solo una vez, no como un evento, sino continuamente. Continuamente Jesús nos está dando la respuesta. ¿Por qué tan pocos creen en el Evangelio cuando predicamos? Esta es la razón. Sus corazones son indiferentes. ¿Y por qué razón son indiferentes? Jesús dice, viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Si alguien se hacía la pregunta, ¿a qué se dedica el diablo? Desde que se convirtió en diablo en tiempos pasados hasta el día de hoy, esta es su misión. Esta es su misión. Quitar la palabra de los corazones de los que oyen esa palabra. Alguien podría preguntar, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace el diablo? Bueno, podríamos pensar por lo menos dos maneras en las que el diablo roba la palabra de los corazones que oyen el Evangelio para que no crean y se salven. En primer lugar, la Biblia nos dice que el diablo es un engañador, lo hace por medio del engaño. No vamos a leer, pero en 2 Tesalonicenses 2, 9 al 14, se habla del anticristo que viene por medio del poder de Satanás para engañar a los que no creyeron la verdad. Él se disfraza como ángel de luz para engañar. Sus discípulos se disfrazan como ángel de luz también. Apocalipsis 12, 9 también nos habla de Satanás siendo el engañador, el que engaña a las naciones. En Apocalipsis el capítulo 20. Por lo tanto, Satanás engaña. Y de esa manera roba la palabra de los que oyen el Evangelio. Él puede engañar de distintas maneras. Él puede engañar a las personas haciéndoles creer que cierta religión es la religión verdadera. Los testigos de Jehová entonces están engañados por Satanás pensando que esa es la religión que los va a llevar al cielo. Los mormones piensan exactamente lo mismo. Los musulmanes piensan exactamente lo mismo. Los adventistas piensan exactamente lo mismo, etcétera, etcétera. Todas las religiones falsas, los católicos y todas las sectas y todas las personas que pertenecen a estos grupos religiosos, sistemas religiosos falsos, son engañados por Satanás. Por lo tanto, la palabra no tiene un efecto en ellos. Son engañados. Satanás haciéndoles creer en filosofías. La filosofía es más importante que la palabra. Mi religión es más importante que la palabra. Mi tradición es más importante que la palabra. Y Satanás hace pensar a las personas que esa es la verdad que ellos deben seguir. Y una segunda manera en la que Satanás roba el corazón de estas personas, la palabra de Dios, es cegando su entendimiento. Eso es lo que nos dice Pablo en 2 Corintios 4:4. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Los mantiene cegados. Estas personas entonces, cuando reciben el Evangelio, cuando reciben la palabra, dicen y responden, ya oiré de esto en alguna otra ocasión. Esto no tiene ninguna implicación importante para mi vida. Tengo otras cosas más importantes que hacer. O escucharé con agrado temporalmente lo que esta persona tiene que decirme, pero hay cosas que yo debo hacer en mi vida y que me parecen mucho más relevantes que simplemente oír un mensaje llamado Evangelio.
Y esto entonces provoca dureza de corazón. Al final, este terreno es el terreno de la indiferencia, el desinterés, la apatía. Esto expresa dureza de corazón. Cuando personas así están sentadas en la iglesia y están oyendo el mensaje, no están meditando en el mensaje, están pensando en otras cosas. Su mente está divagando por el mundo y no pueden esperar la hora de que el culto o el servicio termine para irse tan pronto termine, porque alguna causa externa les ha obligado a venir. No hay ningún interés. Es una apatía espiritual completa. Jesús nos habla del segundo corazón en el versículo 13. El versículo 13. Este es el corazón superficial. El corazón superficial, vamos del corazón apático al corazón superficial. En el versículo 13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, dice Jesús, reciben la palabra con gozo. Estos están más cerca de nosotros que los anteriores. Porque estos reciben la palabra con gozo. Aquí hay una emoción. Aquí hay un sentimiento. Aquí hay un aparente despertar espiritual. Algún interés se expresa externamente de parte de estas personas que oyen el Evangelio. Y Jesús, sin embargo, añade, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Este es el corazón superficial. Este es un terreno que aparenta ser muy fértil, pero solamente aparenta ser fértil. Este es el que va al culto, viene a la iglesia y dice, fue increíble, fue asombroso, el sermón estuvo grandioso y la palabra me llegó. Algo pasó allí. Yo sé que algo pasó allí y otros están viendo la reacción y el gozo y la emoción de esta persona y dicen, claro, algo tuvo que haber pasado contigo, seguramente Dios está trabajando en tu corazón. Mira el gozo que tiene, mira la emoción que tiene esta persona. Debe ser un cristiano con toda seguridad. No tendría este tipo de gozo, no tendría este tipo de emoción por las cosas del Señor si no fuese un creyente. Y Jesús dice, pero no tienen raíz. Pero no tienen raíz. ¿Saben? Por eso debemos ser cuidadosos en afirmar quién es cristiano. Es posible recibir la palabra con gozo sin raíz. Es posible externamente alegrarse por las cosas que promete el cristianismo y debemos ser honestos. El cristianismo indica que hay promesas para nosotros y estas personas que tienen un corazón superficial pueden ser inicialmente atraídas por estas promesas del cristianismo. Son promesas alentadoras que cualquier persona quisiera ser parte. Claro, un paraíso eterno, una vida eterna, la desaparición del dolor, no más enfermedad, una comunidad preocupada por mi bienestar, una comunidad dispuesta a sacrificarse por mí, preocupada por mí, generosa conmigo. Todos son aspectos que podrían influenciar en que alguien reciba con gozo el Evangelio. Yo quiero eso. El problema es que estas personas con un corazón superficial se han hecho una imagen de cristianismo que no es más que un espejismo, no es más que un cuento de hadas, donde la princesa vive en un castillo rodeado de plantas y de árboles y de campo verde. Es un cuento, porque ese no es el cristianismo. Pero esto es lo que les motivó, esto es lo que les alegró y los hizo identificarse como cristianos. ¿Notan? Estas son las personas que tendrían la misma profesión de Cristo que nosotros. Y de ahí la confesión de por qué, cierto, y la confusión, diría yo, la confusión de por qué cierta persona siendo cristiana vive como un impío. Y las madres reaccionando ante sus hijos, ¿por qué si él es un cristiano vive como un impío? ¿Por qué? Y no se han dado cuenta que todo el tiempo han sido corazones superficiales, que pueden estar en la iglesia, que pueden ser fieles a la iglesia, que pueden tocar el piano en la iglesia,
que pueden cantar en la iglesia y aún así tienen sus corazones superficiales. No han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. Esta es la razón por la que viven como un no cristiano. Estaba leyendo el libro de Juan Bunyan, quizá el más conocido de los que él escribió, seguramente El progreso del peregrino. Y en esta novela que simboliza la vida de un cristiano, él describe a dos personas. Cristiano es el personaje que salía de la ciudad de destrucción, que es el pecado, que es este mundo que va a perecer. Y en esta ciudad de destrucción, cuando él sale, se dirige a la ciudad celestial con el peso en su cuerpo, que era el pecado, que simboliza el pecado. Hay dos personajes que vienen de su misma ciudad, sorprendidos porque Cristiano estaba abandonando la ciudad de destrucción. Y estos dos personajes, Juan Bunyan les pone un nombre. Uno de ellos se llama obstinado, y el otro se llama flexible. Obstinado y flexible vienen a Cristiano y le dicen: ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y Cristiano les dice: porque esta ciudad va a ser destruida y yo quiero llegar a la ciudad celestial. Tengo este libro que me dice lo que debo hacer y es en esa ciudad donde encontraré salvación, dice. Y ellos decían: estás loco, Cristiano, abandona ese libro y regresa con nosotros. Y Cristiano persistió: debo ir a esa ciudad porque es la única esperanza que tengo. Obstinado regresó a la ciudad de destrucción. Sin embargo, flexible, nos dice Juan Bunyan, él fue tocado por lo que el cristiano dijo y dijo: dime más acerca de esto, dime más acerca de esto. Y Cristiano le contó un poco lo que decía el libro acerca de la ciudad celestial y dijo: yo iré contigo, junto a ti abandonaré la ciudad de destrucción e iré a la ciudad celestial. Y flexible le dice a Cristiano: vamos, vecino cristiano, ya que solo quedamos nosotros dos, cuéntame más acerca de cómo son las cosas y cómo disfrutar de ellas cuando lleguemos. Y Cristiano le respondió: hay un reino eterno y nos será dada vida eterna, pero que moraremos para siempre en ese reino. Bien dicho, dice flexible. ¿Y qué más? Dime más. Y él responde: nos serán dadas coronas de gloria y vestiduras resplandecientes como el sol en el firmamento. Y flexible responde: esto es hermoso. ¿Qué más? Allí no habrá más llanto ni dolor, dice Cristiano, porque el Señor del reino limpiará toda lágrima de nuestros ojos. Bien, mi buen amigo, dice flexible, me alegro mucho oír estas cosas. Vamos, apuremos el paso. Y en el siguiente capítulo, Juan Bunyan nos describe lo que ocurrió con flexible y con Cristiano. Llegaron a un pantano, los dos se hundieron en el pantano, a duras penas lograron salir con muchas dificultades del pantano, pero flexible perdió su paciencia y dijo a Cristiano: ¿es esta la felicidad de que me hablaste? Si tan mala suerte hemos tenido al comenzar, ¿qué podemos esperar desde ahora hasta terminar nuestro viaje? Si salgo de esto con vida, te dejaré disfrutar solo de aquel país. Y regresó a la ciudad de destrucción. Flexible es exactamente el personaje que está describiendo Jesús en esta segunda referencia al corazón del hombre que rechaza el Evangelio. Este es el corazón superficial. Los que oyen la palabra, los que la reciben con gozo y se emocionan, y hay mucha emoción, pero al final, por un tiempo creen, pero al final cuando viene la prueba, cuando viene el momento de probar el cristianismo, lo abandonan y regresan al mundo. Estos son los que encontramos después de 20 años de nuestras vidas, de habernos conocido en la iglesia, de haber estudiado juntos en algún instituto o un seminario. Después de 20 años los encontramos y les preguntamos: ¿qué es de tu vida? ¿Eres cristiano? ¿Qué estás haciendo ahora? Y ellos dicen: lo intenté, pero eso no fue para mí. Esta es la respuesta. Este es un corazón superficial. Rechazan el Evangelio. El tercer terreno, en el versículo 14, dice Jesús: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Este es el tercer terreno, el tercer corazón. Este es el corazón preocupado. El corazón preocupado. Tenemos el corazón
apático, el corazón indiferente y el corazón preocupado. Estos oyen la palabra, pero yéndose prontamente después de oír la palabra son ahogados por los afanes de la vida, las preocupaciones de la vida. ¿De qué viviré? ¿Qué haré en el futuro? ¿Cómo proveeré para mis necesidades? ¿Qué voy a hacer? ¿En qué me ayuda el cristianismo para todo esto? Y esto probablemente les hace buscar las riquezas y se sumen en las riquezas de lo que Jesús tanto advirtió, y Pablo también en el Nuevo Testamento, el peligro de las riquezas y los placeres de la vida, la lujuria, se pierden en el mundo y retornan al mundo. Este es el joven rico que se le acercó a Jesús. ¿Qué haré para tener la vida eterna? Y Jesús, después de poner el dedo en su llaga, que era el amor al dinero, nos dice el texto que él regresó triste, rechazando el evangelio porque amaba el dinero. Porque amaba el dinero. Estos son los que se pierden porque aman el mundo, porque nunca dejaron de amar el mundo. Otra vez, algo hubo que les atrajo del cristianismo, que lo recibieron con agrado al inicio, pero pronto los afanes y las tentaciones del mundo y la lujuria y el poder de las riquezas los atrapó y los llevó cautivos. Este es el corazón preocupado. Y por último, en el versículo 15, tenemos el corazón que responde. El corazón que responde. Dice el versículo 15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Esta es la buena tierra. Estos son los que oyen con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Jesús habló de esto a menudo en Juan, a las multitudes que le seguían en Juan, el capítulo 8, el versículo 30, Jesús dijo a todos los que estaban allí hablándole estas cosas, muchos creyeron en Él, pero les dijo en el versículo 31, entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecen en mi palabra, si permanecen en mi palabra. ¿Cómo yo sé? ¿Cómo puedo distinguir a un verdadero cristiano? Solamente si permanece en el cristianismo, si permanece en la palabra. El apóstol Pablo dijo algo muy similar a lo que dice Jesús aquí en 1 Corintios, el capítulo 15, versículo 2. Dice desde el versículo 1, hermanos, les declaro el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Otra vez, la idea de perseverar. ¿Quién es un genuino cristiano? El que persevera. No es el que nunca peca, no es el que nunca falla, no es el que nunca se vuelve frágil o débil espiritualmente, es el que persevera a pesar de las debilidades. El mismo apóstol Pablo dice en el libro de los Hebreos, el capítulo 10, el versículo 39, dice 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden para la perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Otra vez, la idea de la perseverancia. Ahora, solo una nota que aclarar aquí acerca de este último terreno, de este último corazón. Estos son los creyentes genuinos, estos son los que heredan el reino, estos son los que entran al reino, no debido a su perseverancia, no es lo que Jesús está diciendo. No es gracias a mi perseverancia en el cristianismo que Dios me va a permitir entrar en su reino. No funciona de esa manera. No funciona de esa manera. Sino más bien debemos decir que mi perseverancia en el cristianismo y en las cosas de Dios es la evidencia y el resultado de la obra de Dios en mi corazón. Pero lo principal que debemos rescatar, una de las cosas principales de este último terreno, es que la razón por la que este corazón persevera, es porque Dios un día tuvo gracia de este corazón. Porque este corazón no era diferente a los otros tres. Nosotros pertenecíamos a estos tres terrenos. Si tú eres salvo, puedes decir eso y hablar en pasado.
Yo pertenecía a uno de estos 3 terrenos. La razón por la que estoy en el 4º terreno, y mi corazón está simbolizado en el último corazón del versículo 15, no es porque fui muy perspicaz, no es debido a que yo logré perseverar lo suficiente, es debido a que Dios un día tuvo misericordia de mí y me sacó de uno de estos 3 terrenos cuando el diablo estaba cegando mi mente, cuando me aparté debido a las pruebas, cuando caí en los afanes y riquezas y los placeres de la vida, vivía de esa manera. Dios tuvo misericordia y transformó mi corazón y me dio un corazón receptivo. Es la promesa que encontramos desde el Antiguo Testamento, que Dios daría a su pueblo un corazón nuevo, un corazón blando que entendiese. ¿Cuál es este animal que algunos dicen de manera a veces un poco irónica, jocosa, cuando un niño le pregunta a sus padres de dónde vienen los bebés? Ustedes han escuchado a veces la respuesta que dan algunos padres o algunos adultos acerca de dónde vienen los bebés, porque quieren evitar simplemente la explicación de la unión física entre el padre y la madre. Para obviar eso, para ignorar esta parte, utilizan el ave. ¿Cuál es el ave que utilizan? Un gran ave, no recuerdo el nombre del ave. La cigüeña, era la cigüeña. No sé si ustedes han escuchado esta historia, pero había un niño que estaba en la escuela, y en la escuela la maestra le mandó una tarea. Y la tarea era que vaya a casa y pregunte a sus padres y recoja información y escriba esa información en un papel y lo lleve de vuelta a la escuela como una tarea, pero que él pueda escribir cómo se producen los bebés, de dónde vienen los bebés. Y este niño fue a su casa y fue a su madre y le preguntó a su madre: madre, ¿de dónde vienen los bebés? Y la respuesta de la madre fue justamente esta: una cigüeña los deja en la sala de la casa. Después el mismo niño fue a su padre, le hizo la misma pregunta y el padre le respondió de la misma manera: una cigüeña trae al bebé y lo deja en la sala de la casa. Y el mismo niño tenía un hermano mayor que era adulto, ya estaba casado, y le hace la misma pregunta: ¿de dónde vienen los bebés? Y el hermano mayor le dice: una cigüeña viene y lo deja en la sala de una casa. El niño entonces recopiló toda esta información, lo escribió y lo llevó de vuelta a la escuela. Y la maestra leyó su tarea: ¿de dónde vienen los bebés? Y le preguntó: ¿pero qué es esto que has escrito? Y el niño le respondió a la maestra: maestra, estoy sorprendido que mi familia por 4 generaciones es la única familia que no ha tenido un nacimiento natural, ya casi en 400 años, en 4 generaciones. Obviamente el niño sabía que los bebés vienen de la unión del padre y la madre. Pero podemos rescatar esta frase: no hay un nacimiento natural. Esto es lo que nos diferencia a nosotros. Esto es lo que te diferencia a ti de los otros 3 terrenos. Que hubo un nacimiento no natural en nosotros. Que en realidad es el cuento de la cigüeña. Nosotros no nacimos como el resto del mundo. A nosotros nos trajeron de algún otro lugar, espiritualmente hablando. El Señor nos hizo renacer para una esperanza viva. Él hizo un milagro en nuestro corazón. Nuestro nacimiento no ha sido natural. Y esta es la única diferencia, Entonces, la idea de perseverar es algo que Dios hace en nosotros, pero también es algo que nosotros debemos hacer. ¿Cómo perseveramos entonces? Ya sabemos qué es lo que Dios hace. Él nos hace nacer sobrenaturalmente y nos hace perseverar, nos da la gracia para hacerlo. Pero Jesús pone el énfasis en nosotros, porque habla de la perseverancia y retener la palabra oída. ¿Cómo lo hacemos? ¿Saben? Yo he experimentado esto y probablemente ustedes también, que como cristianos a veces podemos caer en el error de los 3 terrenos anteriores, de los 3 corazones anteriores. ¿Acaso yo como cristiano no soy proclive a dejarme llevar por Satanás para no meditar en la palabra? Sí lo soy. ¿Acaso yo como cristiano no soy tentado
por las pruebas para apartarme de la comunión con el Señor? ¿Acaso yo como cristiano no soy tentado por los afanes y riquezas y los placeres de esta vida para dejar de meditar en la palabra de Dios y apartarme de la comunión con Él? Sé que no voy a perder la salvación. Jesús dijo, el Padre tiene a sus ovejas en su mano y nadie las arrebatará de ella. No perderemos la salvación, pero podemos perder nuestra comunión, el gozo, los privilegios, las bendiciones, la utilización que Dios quiere hacer de nosotros. Y la manera en la que lo hacemos en el versículo 15 es por medio de la perseverancia. ¿Cómo perseveramos? Perseveramos en la palabra, y perseveramos en la oración, y perseveramos en la meditación. Palabra, oración y meditación. Palabra, oración y meditación. Cada día que nos levantamos, en la mañana tenemos esta gran decisión que tomar. Tomaré y comenzaré este día dedicándome a la oración, a meditar en la palabra y a escudriñar su palabra. Y me iré a dormir antes de acostarme en la cama a orar al Señor fervientemente, meditando en su palabra y escudriñando su palabra, o simplemente será otro día. Otro día en que utilizaré alguna excusa para decir estoy cansado, lo haré mañana. He tenido muchas cosas que hacer en este día, ya tendré tiempo para hacerlo más tarde. Y perdemos las oportunidades. Dios es misericordioso, pero no debemos perder la perspectiva de lo que Jesús enseña en esta parábola. Nosotros hemos sido despertados y ellos no, por lo menos no todavía. Y la única diferencia es que la palabra del Señor, cuando fue predicada a nosotros, cayó en buena tierra. ¿Por qué cayó en buena tierra? Porque Dios había preparado esta tierra, porque Dios había preparado nuestro corazón para que esta semilla germine y dé fruto. Es la única manera. Es la única manera en que podemos distinguir quiénes son los verdaderos de los falsos creyentes. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias por esta palabra tuya, gracias por esta parábola, gracias por dirigirnos y mostrarnos cómo funciona, Señor, la realidad espiritual de lo que nosotros no podemos ver, porque no vemos el corazón de las personas, no sabemos qué ocurre allí dentro, cuando oyen la palabra, cuando les predicamos, pero aquí por medio de Jesús tú nos muestras lo que pasa y nos dices exactamente lo que ocurre y cuáles son sus motivaciones para rechazar, que caen siempre dentro de una de estas tres categorías. No hay más, Señor. Nuestra única esperanza es que tú hagas una obra en ellos como la hiciste en este cuarto corazón. Y lo vas a hacer, Señor, en tu tiempo, según tus propósitos, a tu manera, como lo hiciste con nosotros. Por eso tenemos esta esperanza. Nuestra pregunta aquí en esta tarde es: ¿cómo está mi corazón? ¿Y qué tipo de corazón es el corazón que yo tengo hoy? A pesar de que he oído la palabra, a pesar de que he oído el Evangelio, ¿cuál es mi corazón? ¿Es el corazón apático? ¿Es el corazón indiferente? ¿Es el corazón lleno de preocupaciones? ¿O es el corazón que es receptivo y que da fruto y que se evidencia en una vida transformada? Padre, yo ruego, si hay alguien aquí que no tiene un corazón receptivo, que no está perseverando en el cristianismo, que por medio de tu Espíritu, Señor, les hagas entender la importancia de esto y los liberes y les des un corazón blando y enseñable a tu Evangelio, para que la semilla germine y dé fruto y sean transformados, Señor. Esta es nuestra oración, esta debe ser nuestra oración todos los días. Y es por esto que debemos vivir, para que otros oigan y sean salvos. Gracias, Señor, por este don, por la gran misericordia que nos has dado de permitir ser parte de tu reino y proclamar este Evangelio que tiene el poder de transformar los corazones. En el nombre de Jesús. Amén.